En una fría mañana en las afueras de Madrid donde el cielo gris parecía cubrirlo todo como un manto de tristeza, una joven llamada Sofía caminaba lentamente empujando su viejo carrito de metal. Las ruedas chirriaban con cada paso como si también cargaran el peso de su vida. Desde pequeña había aprendido a sobrevivir entre lo que otros desechaban, pero nunca permitió que la dureza del mundo apagara su corazón. Sus manos estaban marcadas por el trabajo y su ropa gastada hablaba de una vida difícil, pero en sus ojos aún brillaba una esperanza silenciosa que se negaba a morir. Las calles por donde pasaba eran ignoradas por la mayoría de la gente. Nadie prestaba atención a lo que ocurría en esos rincones olvidados de la ciudad. Sofía revisaba cada bolsa con paciencia buscando cualquier objeto que pudiera vender o reutilizar. Para ella cada día era una batalla constante, pero también una oportunidad de seguir adelante. No tenía familia ni nadie que la esperara en casa, pero había aprendido a ser fuerte. Aquella mañana parecía igual a todas las demás hasta que algo interrumpió su rutina. Mientras movía unos cartones húmedos, algo llamó su atención. Al principio pensó que era una ilusión, pero al acercarse su respiración se detuvo por un instante. Entre la basura había una mano. Inmóvil. Sucia. Fría. El miedo recorrió su cuerpo, pero no retrocedió. Con cuidado apartó más basura hasta revelar el cuerpo de un hombre tirado entre los desperdicios como si fuera un objeto sin valor. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se arrodillaba junto a él. El hombre no se movía. Su rostro estaba pálido y tenía una herida en la cabeza. Por un momento Sofía creyó que había llegado demasiado tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a aceptarlo. Se inclinó más cerca y contuvo la respiración mientras acercaba su oído a su pecho. Un leve sonido rompió el silencio. Era débil, pero estaba ahí. Estaba vivo. El alivio la golpeó con fuerza, pero también el miedo de no saber qué hacer. Miró alrededor buscando ayuda, pero la calle estaba vacía. Nadie vendría. Nadie se detendría por alguien como él ni por alguien como ella. En ese instante comprendió que dependía únicamente de ella. Con esfuerzo tomó su rostro entre sus manos y trató de despertarlo. Su voz temblaba mientras le hablaba con suavidad. El hombre comenzó a reaccionar lentamente. Sus ojos se abrieron con dificultad mostrando una mirada perdida y confusa. Parecía no entender dónde estaba ni quién era la persona frente a él. Intentó hablar, pero sus palabras eran incoherentes. Su mano se movió hacia su cabeza y cerró los ojos con dolor. Sofía sintió una mezcla de compasión y preocupación. Había algo extraño en él. Su apariencia no coincidía con el lugar en el que lo había encontrado. A pesar de la suciedad, su ropa era de buena calidad y sus rasgos mostraban una vida muy diferente a la suya. Sofía sabía que no podía dejarlo ahí. Con determinación lo ayudó a levantarse aunque su cuerpo apenas respondía. Lo sostuvo con dificultad apoyándolo sobre su hombro mientras avanzaban lentamente. Cada paso era un esfuerzo, pero ella no se detuvo. Después de varios minutos logró llegar a una calle donde pasaban algunos vehículos. Levantó la mano con desesperación hasta que finalmente un taxi se detuvo. El conductor dudó al verlos, pero la expresión de Sofía lo convenció. Sin hacer preguntas abrió la puerta y los dejó subir. El trayecto hacia el hospital fue silencioso. El hombre miraba por la ventana como si buscara algo que no podía encontrar. Sofía lo observaba en silencio intentando entender quién era. Sentía que su historia estaba llena de secretos. Al llegar al hospital los médicos actuaron rápidamente. Lo llevaron en una camilla mientras Sofía se quedaba atrás sintiendo un vacío extraño. No sabía por qué le importaba tanto, pero no podía irse. Decidió esperar. El tiempo parecía no avanzar mientras ella permanecía sentada en una silla fría. Sus manos estaban entrelazadas y su mirada perdida. No tenía dinero suficiente para cubrir gastos médicos, pero eso no le importaba. Solo quería que sobreviviera.
Finalmente un doctor salió y se acercó a ella. Le explicó que el hombre estaba fuera de peligro pero había sufrido un golpe fuerte en la cabeza. Eso había causado una pérdida de memoria. No podían asegurar si la recuperaría. Las palabras del doctor cayeron como un peso sobre ella. El hombre no tenía pasado. No tenía identidad. Estaba completamente solo. Sofía sintió una tristeza profunda pero también una decisión firme creciendo en su interior. Cuando él despertó de nuevo la vio sentada a su lado. Sus ojos reflejaban incertidumbre. Le preguntó quién era él pero no había respuesta. Sofía dudó por un momento pero luego sonrió suavemente. Le dijo que por ahora lo llamaría Raúl. El hombre repitió ese nombre en voz baja como si tratara de aferrarse a algo real. Era lo único que tenía. Sofía le aseguró que no estaba solo. Que todo estaría bien. Después de la alta médica, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Lo llevó a su casa. Era pequeña y humilde pero llena de calidez. Raúl observaba cada detalle con curiosidad como si el mundo fuera completamente nuevo. Los días comenzaron a pasar lentamente. Sofía lo cuidaba con dedicación. Le enseñaba cosas básicas. Cómo usar objetos cotidianos. Cómo orientarse en el barrio. Raúl escuchaba con atención intentando reconstruir su identidad desde cero. A veces intentaba recordar algo pero su mente permanecía en blanco. Eso lo frustraba pero la presencia de Sofía lo calmaba. Ella siempre encontraba la forma de hacerlo sentir mejor. Poco a poco comenzaron a compartir más que solo espacio. Compartían historias inventadas, sueños y silencios que hablaban más que las palabras. La conexión entre ellos crecía sin que ninguno lo notara completamente. Una noche mientras compartían una cena sencilla, Raúl la observó fijamente. Había algo en ella que le daba paz. Algo que nunca había sentido antes o tal vez algo que había olvidado. Sofía evitó su mirada pero su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba ocurriendo era peligroso. Él no sabía quién era realmente. Su vida podía cambiar en cualquier momento. Pero aún así no podía alejarse. Raúl comenzó a sentir que su nueva vida tenía sentido solo por ella. No necesitaba recuerdos para saber que quería quedarse a su lado. Cada día a su lado se sentía real. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Muy lejos de ese pequeño hogar alguien comenzaba a buscarlo. Y cuando el pasado regresara, nada volvería a ser igual. Los días comenzaron a transformarse en semanas y en ese pequeño rincón olvidado de Madrid la vida de Sofía y Raúl tomó un ritmo inesperado. Lo que comenzó como un acto de bondad se convirtió en una conexión profunda que ninguno de los dos podía ignorar. Cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad para empezar de nuevo y aunque el pasado de Raúl seguía siendo un misterio, su presente empezaba a sentirse más real que cualquier recuerdo perdido. Sofía continuaba con su rutina diaria empujando su carrito por las calles mientras Raúl decidió acompañarla. Al principio ella se negó porque sabía lo difícil que era ese trabajo, pero él insistió. No quería sentirse inútil ni depender completamente de ella. Quería ganarse su lugar en ese mundo que ahora le pertenecía. El primer día fue complicado. El olor, el cansancio y las miradas de la gente hacían evidente que ese no era su lugar original. Sin embargo, Raúl no se rindió. Cada bolsa que levantaba, cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que aún no comprendía. Sofía lo observaba en silencio sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Algo dentro de él comenzó a despertar de forma extraña. No eran recuerdos claros pero sí sensaciones. Movimientos precisos. Decisiones rápidas. Como si su cuerpo recordara lo que su mente había olvidado. Esto se hizo evidente días después cuando un evento inesperado cambió todo. Mientras caminaban cerca de un pequeño restaurante local escucharon gritos desde el interior. Un hombre discutía con el dueño exigiendo comida que nunca llegaba.
La cocina estaba en caos. Sin pensarlo, Raúl entró. Sofía lo siguió confundida. No entendía qué estaba haciendo. Pero lo que ocurrió después la dejó sin palabras. Raúl tomó el control de la cocina como si hubiera nacido ahí. Sus manos se movían con precisión. Encendió el fuego, organizó los ingredientes y comenzó a cocinar con una seguridad impresionante. Cada movimiento era perfecto. Cada decisión era rápida. En pocos minutos el caos se convirtió en orden. Los clientes comenzaron a recibir sus platos y el ambiente cambió por completo. El dueño del lugar observaba sorprendido. Sofía no podía creer lo que veía. Ese hombre que había encontrado entre la basura estaba demostrando un talento extraordinario. Cuando todo terminó, el silencio llenó el lugar por unos segundos antes de que los clientes comenzaran a aplaudir. Raúl se quedó inmóvil sin entender completamente lo que había hecho. Solo sabía que se sentía bien. El dueño del restaurante se acercó emocionado. Le ofreció trabajo en ese mismo instante. Dijo que nunca había visto algo así. Que necesitaba a alguien como él. Raúl dudó por un momento, pero luego miró a Sofía. Ella sintió con una sonrisa. Sabía que esa era una oportunidad que no podían dejar pasar. Desde ese día sus vidas comenzaron a cambiar lentamente. Raúl empezó a trabajar en el restaurante mientras Sofía continuaba con su labor diaria. Sin embargo, ahora había algo diferente. Había esperanza. Cada noche se encontraban en casa y compartían historias del día. Raúl hablaba con emoción sobre la cocina, sobre los sabores, sobre lo que sentía al crear algo con sus propias manos. Sofía lo escuchaba con atención, sintiendo que poco a poco estaba descubriendo quién era realmente. El amor comenzó a crecer entre ellos de forma silenciosa pero intensa. No necesitaban palabras para entender lo que estaba pasando. Una mirada, una sonrisa o un simple gesto eran suficientes. Una noche, mientras la lluvia caía sobre el techo de su pequeña casa, Raúl tomó la mano de Sofía. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Le confesó que no necesitaba recuperar su pasado para saber lo que sentía. Le dijo que ella se había convertido en su razón para seguir adelante. Que a su lado todo tenía sentido. Sofía sintió que su corazón se detenía por un instante. Había esperado ese momento, pero también lo temía. Sabía que el pasado de Raúl podía regresar en cualquier momento y destruir todo. Aún así no pudo negar lo que sentía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se acercaba lentamente. Sus labios se encontraron en un beso que selló un amor nacido en las circunstancias más inesperadas. Pero mientras ellos construían su felicidad, el pasado comenzaba a moverse en las sombras. En una elegante casa en el centro de la ciudad, una mujer observaba una fotografía con mirada fría. Era Catalina. Su expresión estaba llena de tensión y desesperación. Frente a ella un hombre caminaba de un lado a otro. Era Manuel. Habían pasado semanas buscando a Felipe sin éxito. La policía había cerrado el caso, pero ellos no estaban dispuestos a rendirse. No por amor, sino por ambición. Catalina golpeó la mesa con frustración. No podían perderlo todo. Todo lo que habían planeado dependía de él. Manuel intentó calmarla, pero su propia ansiedad era evidente. Sabían que si Felipe aparecía y recuperaba la memoria, todo su plan se vendría abajo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un conocido de Manuel le envió una fotografía. Era borrosa pero suficiente. En ella aparecía un hombre cocinando en un pequeño restaurante. Catalina tomó la imagen y su rostro cambió por completo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con una sonrisa oscura. Era él. Felipe estaba vivo. Pero no estaba solo. A su lado en la imagen estaba Sofía. El silencio llenó la habitación mientras Catalina apretaba la fotografía con fuerza. Su mente comenzó a planear cada movimiento.
No iba a permitir que una simple chatarrera destruyera todo por lo que había luchado. Manuel la miró entendiendo lo que estaba pensando. Sabía que lo peor estaba por venir. Catalina habló con una voz fría que helaba el ambiente. Dijo que era hora de terminar lo que habían empezado. Muy lejos de ahí, sin saber el peligro que se acercaba, Sofía y Raúl seguían construyendo su pequeño mundo. Ignoraban que el amor que los unía estaba a punto de ser puesto a prueba. Y que la verdad que Raúl había olvidado podía destruirlos para siempre. La tranquilidad que Sofía y Raúl habían construido comenzó a romperse sin que ellos lo notaran. Mientras en su pequeño mundo todo parecía avanzar con esperanza, en otro lado se estaba formando una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. El pasado que Raúl había dejado atrás no estaba dispuesto a desaparecer tan fácilmente y ahora regresaba con una fuerza mucho más oscura. En una lujosa residencia en el corazón de Madrid, Catalina observaba por la ventana con una mirada fría y calculadora. La ciudad brillaba frente a ella, pero su mente estaba en otro lugar. Sostenía la fotografía que había recibido días antes, donde Raúl aparecía cocinando en aquel pequeño restaurante. Para cualquiera sería una imagen sin importancia, pero para ella era la prueba de que Felipe seguía vivo. Manuel estaba detrás de ella con los brazos cruzados, intentando ocultar su nerviosismo. Sabía que esa noticia lo cambiaba todo. Durante semanas habían creído que Felipe estaba muerto y con eso su plan estaba asegurado. Pero ahora todo corría peligro. Catalina rompió el silencio con una voz firme y peligrosa. Dijo que no importaba que hubiera sobrevivido. Lo único importante era que no podía recordar nada. Eso jugaba a su favor. Manuel la miró con duda, pero también con interés. Sabía que Catalina nunca hablaba sin tener un plan. Le preguntó qué pensaba hacer. Ella sonrió levemente y giró para mirarlo directamente. Dijo que iban a recuperarlo, pero no por amor ni por preocupación, sino para terminar lo que habían empezado. Al día siguiente llegaron al restaurante donde Raúl trabajaba. El ambiente era tranquilo, pero cambió en el instante en que Catalina cruzó la puerta. Su presencia imponía respeto y tensión. Su elegancia contrastaba con la sencillez del lugar. Raúl estaba concentrado en la cocina cuando sintió algo extraño. No era un recuerdo claro, pero sí una sensación intensa. Como si algo dentro de él reaccionara ante una presencia conocida. Cuando salió y la vio, todo se detuvo por un segundo. Sus ojos se encontraron con los de Catalina y una confusión profunda invadió su mente. No la reconocía, pero algo dentro de él se agitó. Sofía notó el cambio inmediatamente. Se acercó a su lado con preocupación, sin saber quién era esa mujer ni por qué su presencia generaba tanta incomodidad. Catalina caminó lentamente hacia ellos sin apartar la mirada de Raúl. Sus labios formaron una sonrisa que no transmitía calidez sino control. Dijo su nombre. Felipe. El sonido de ese nombre golpeó a Raúl como un eco lejano. Su respiración se volvió inestable mientras intentaba procesarlo. Sofía lo miró confundida. Raúl negó con la cabeza y dijo que ese no era su nombre. Pero Catalina no se detuvo. Sacó su teléfono y mostró fotografías donde él aparecía en eventos elegantes, en cocinas profesionales, rodeado de personas importantes. Le dijo que era un chef reconocido, que tenía restaurantes por toda España. Que tenía una vida que había olvidado. El silencio se volvió pesado. Sofía sintió cómo su mundo comenzaba a romperse poco a poco. Raúl miraba las imágenes sin poder reconocerse completamente, pero tampoco podía ignorarlas. Manuel intervino con una actitud aparentemente calmada. Dijo que habían estado buscándolo por todas partes. Que su desaparición había sido un golpe terrible. Pero había algo en su mirada que no encajaba. Algo oscuro que Sofía no pudo ignorar. Catalina dio un paso más cerca de Raúl y tomó su mano con firmeza. Dijo que ella era su esposa. Esa palabra cayó como una bomba.
Sofía sintió que el aire desaparecía a su alrededor. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba entender lo que estaba pasando. Raúl retiró su mano lentamente sin apartar la mirada. Dijo que no recordaba nada de eso. Que no sentía nada. Catalina mantuvo la sonrisa pero sus ojos se endurecieron. Dijo que eso no importaba. Que los recuerdos podían regresar. Que él le pertenecía. La tensión en el ambiente se volvió insoportable. Sofía finalmente habló con una voz firme aunque su interior estaba destrozado. Dijo que Raúl no era un objeto que alguien pudiera reclamar. Que él tenía derecho a decidir quién quería ser. Catalina la miró con desprecio. La llamó insignificante. Dijo que una mujer como ella no tenía lugar en la vida de alguien como Felipe. Raúl reaccionó de inmediato defendiendo a Sofía. Dijo que ella había sido la única que estuvo a su lado cuando no tenía nada. Que sin ella ni siquiera estaría vivo. Ese momento cambió todo. Catalina entendió que Sofía no era solo una distracción. Era un problema real. Manuel observaba en silencio analizando cada detalle. Sabía que la situación se estaba complicando más de lo esperado. Catalina decidió cambiar de estrategia. Su tono se volvió más suave pero igual de manipulador. Dijo que lo mejor sería que Raúl regresara con ellos para ayudarlo a recuperar su memoria. Que podían darle todo lo que necesitaba. Raúl dudó. Miró a Sofía. Su expresión reflejaba conflicto. Por un lado estaba la posibilidad de descubrir quién era realmente. Por otro estaba la vida que había construido con ella. Sofía sintió ese momento como una herida profunda pero no dijo nada. Sabía que no podía obligarlo a quedarse. Finalmente Raúl habló. Dijo que no se iría. Dijo que su vida ahora estaba con Sofía. El silencio fue absoluto. Catalina apretó los puños tratando de contener su furia. Manuel dio un paso atrás entendiendo que las cosas no iban como esperaban. Antes de irse Catalina se acercó a Sofía y le susurró algo que solo ella pudo escuchar. Le dijo que no tenía idea del peligro en el que se estaba metiendo. Esa noche Sofía no pudo dormir. Las palabras de Catalina resonaban en su mente. Había algo más en toda esa historia. Algo que no encajaba. Raúl intentó tranquilizarla pero en el fondo también sentía que algo estaba mal. Mientras tanto en otro lugar Catalina y Manuel discutían con intensidad. Sabían que habían perdido la primera batalla pero no la guerra. Catalina dejó claro que no pensaba rendirse. Dijo que si Felipe no regresaba por voluntad propia entonces lo haría por la fuerza. Manuel dudó por un momento pero luego aceptó. Sabía que ya no había vuelta atrás. El peligro ahora era real. Y Sofía y Raúl estaban justo en el centro de todo. Lo que comenzó como una historia de salvación estaba a punto de convertirse en una lucha por sobrevivir. La calma que alguna vez rodeó la vida de Sofía y Raúl desapareció por completo. Desde el momento en que Catalina y Manuel regresaron a sus vidas todo cambió. El aire se volvió pesado y cada instante parecía cargado de una amenaza invisible que crecía en silencio. Lo que antes era un refugio ahora se sentía frágil como si en cualquier momento pudiera romperse. Sofía intentaba mantenerse fuerte pero en el fondo sabía que estaban en peligro. Las palabras de Catalina no eran una simple advertencia. Había algo oscuro detrás de su mirada. Algo que iba más allá del orgullo o del amor. Era ambición pura. Raúl también comenzó a sentir la presión. Su mente seguía en blanco pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Había momentos en los que imágenes confusas aparecían en su cabeza. Sombras de un pasado que intentaba regresar. Un coche. Una carretera. Un golpe. Y luego oscuridad. Cada vez que esos fragmentos aparecían su cuerpo reaccionaba con ansiedad.
Sofía lo sostenía intentando calmarlo, pero el miedo comenzaba a instalarse entre ellos. Una noche mientras cerraban el restaurante, Raúl notó algo extraño. Un coche negro estaba estacionado frente al lugar desde hacía horas. No era un cliente. No era alguien conocido. Simplemente estaba ahí observando. Sofía también lo vio y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Intentó ignorarlo, pero en su interior sabía que no era una coincidencia. Decidieron irse juntos, pero el coche comenzó a moverse lentamente detrás de ellos. No era una persecución directa, pero era suficiente para sembrar el miedo. Raúl tomó la mano de Sofía y aceleró el paso. Su instinto le decía que debía protegerla a toda costa. No sabía por qué, pero lo sentía con una certeza absoluta. Al doblar una esquina el coche desapareció. Pero la sensación de peligro no se fue. Esa misma noche en la casa de Sofía el ambiente era tenso. Ninguno de los dos podía dormir. El silencio estaba lleno de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, en otro lugar, Catalina y Manuel observaban fotografías recientes de Raúl y Sofía. Habían contratado a alguien para seguirlos. Cada movimiento estaba siendo vigilado. Catalina sonrió con frialdad. Dijo que ya era momento de actuar. No podían seguir esperando. Manuel preguntó cuál era el siguiente paso. Catalina respondió sin dudar. Dijo que iban a separarlos. Al día siguiente todo parecía normal, pero era solo una ilusión. Sofía salió temprano como siempre con su carrito mientras Raúl se dirigía al restaurante. Pero esa rutina fue interrumpida de forma brutal. En una calle solitaria dos hombres interceptaron a Sofía. Sus rostros estaban cubiertos y sus intenciones eran claras. No querían robar. Querían asustar. La empujaron contra el suelo y destruyeron su carrito. Le dijeron que se alejara de Raúl si quería seguir con vida. Sofía intentó resistirse, pero el miedo era demasiado grande. Sus manos temblaban mientras los hombres se alejaban dejándola sola en el suelo. Por otro lado, Raúl también fue atacado. Mientras trabajaba en la cocina, alguien provocó un accidente. Una explosión pequeña pero suficiente para generar caos. El fuego se extendió rápidamente y el pánico llenó el lugar. Raúl logró reaccionar y ayudar a los demás, pero en medio del humo una imagen apareció en su mente. Un coche volcado. Sangre. Voces gritando. Cayó al suelo llevándose las manos a la cabeza mientras su memoria comenzaba a romper el silencio. Cuando todo terminó, Raúl salió del restaurante desesperado buscando a Sofía. La encontró horas después en su casa herida y en shock. Al verla así, algo dentro de él se rompió. La abrazó con fuerza sintiendo una mezcla de rabia y culpa. Sabía que todo esto estaba conectado. Sabía que Catalina y Manuel estaban detrás de todo. Sofía intentó ser fuerte, pero las lágrimas comenzaron a caer. Dijo que tenía miedo. Dijo que no podía seguir así. Raúl la miró con determinación. Por primera vez desde que la conoció su mirada cambió. Ya no era solo confusión. Había algo más. Oscuridad. Esa noche decidió enfrentarlo todo. Pero lo que no sabía era que el verdadero golpe aún no había llegado. Días después Catalina apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Traía consigo documentos y pruebas. Llegó con la policía. Acusó a Raúl de fraude, de abandono y de poner en riesgo su imperio empresarial. Todo estaba perfectamente planeado. Raúl fue detenido sin poder entender completamente lo que estaba pasando. Sofía gritaba intentando defenderlo, pero nadie la escuchó. Mientras se lo llevaban, sus ojos se encontraron una última vez. Sofía sintió que su mundo se derrumbaba. Pero lo peor estaba por venir. En la oscuridad de la patrulla, Raúl cerró los ojos y finalmente recordó todo. Recordó la traición. Recordó el accidente. Recordó cómo Catalina y Manuel intentaron matarlo.
Y en ese momento entendió que esto no era solo una lucha por amor. Era una guerra. La noche en la que Raúl fue arrestado marcó el inicio de la última batalla. Dentro del vehículo policial su mente finalmente rompió las cadenas del olvido. Los recuerdos regresaron como una tormenta imposible de detener. Imágenes del pasado comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Recordó el accidente. Recordó la discusión. Recordó la traición. Felipe había confiado en Catalina y en Manuel durante años. Les dio oportunidades. Les dio poder. Les dio su lealtad. Pero ellos solo vieron en él una puerta hacia la riqueza. Aquella noche antes del accidente todo cambió. Habían discutido por negocios, por dinero, por control. Felipe descubrió que ambos estaban desviando fondos y manipulando contratos. La discusión se volvió violenta. Manuel conducía el coche bajo los efectos del alcohol mientras Catalina intentaba manipular la situación. Felipe exigió respuestas. Exigió la verdad. Pero lo único que recibió fue traición. El coche perdió el control y se estrelló. Todo ocurrió en segundos. El impacto fue brutal. Felipe perdió el conocimiento pero alcanzó a escuchar sus voces. Escuchó cómo discutían sobre qué hacer con él. Escuchó cómo decidieron abandonarlo creyendo que estaba muerto. Ese recuerdo encendió una furia silenciosa dentro de él. Cuando llegó a la estación de policía ya no era Raúl. Era Felipe. Y esta vez no iba a huir. Mientras tanto Sofía se encontraba sola en su casa tratando de entender lo que estaba pasando. El miedo seguía presente pero había algo más fuerte creciendo dentro de ella. Determinación. Sabía que todo había sido planeado. Sabía que Catalina estaba detrás de todo. Pero también sabía que Felipe no estaba solo. Decidió actuar. Buscó a Francisco y juntos comenzaron a reunir pruebas. Recordaron cada detalle, cada comportamiento extraño, cada amenaza. Francisco reveló algo importante. Dijo que había visto a Manuel hablando con los hombres que atacaron a Sofía días antes. Esa información cambió todo. Sofía decidió ir más allá. Regresó al restaurante y buscó entre los registros las cámaras de seguridad. Después de horas logró encontrar algo crucial. Un video donde se veía claramente a Manuel entrando a la cocina antes del incendio. Era la prueba que necesitaban. Al mismo tiempo Felipe solicitó hablar con un abogado. Explicó todo con una claridad que sorprendió a todos. Ya no había duda en sus palabras. Su memoria había regresado completamente. El caso comenzó a girar. La policía decidió investigar nuevamente. Catalina y Manuel fueron llamados a declarar. Ambos intentaron mantener la calma pero la presión comenzaba a romperlos. Sofía llegó con las pruebas en el momento exacto. El video fue presentado frente a todos. El silencio llenó la sala mientras las imágenes hablaban por sí solas. Manuel perdió el control primero. Su nerviosismo lo traicionó. Intentó justificar sus acciones pero cada palabra lo hundía más. Catalina intentó mantenerse firme pero su mirada revelaba el miedo. Sabía que todo estaba perdido. Felipe los observaba en silencio. No había odio en su mirada. Solo una profunda decepción. Finalmente la verdad salió a la luz. Ambos confesaron. Fueron arrestados en ese mismo instante. La justicia había llegado. Días después Felipe fue liberado. Caminó fuera de la estación con una sensación extraña. Había recuperado su vida pero ya no era el mismo hombre. Lo primero que hizo fue buscar a Sofía. La encontró en el mismo lugar donde todo comenzó. Con su carrito reconstruido y su mirada fuerte. Por un momento se quedaron en silencio. Todo lo que habían vivido estaba presente en ese instante. Felipe se acercó lentamente.
Sus ojos reflejaban emoción verdadera. Le dijo que recordaba todo. Su pasado, su vida, su nombre. Pero también le dijo algo más importante. Que a pesar de haber recuperado todo, lo único que realmente importaba para él era ella. Sofía sintió lágrimas caer por su rostro. Durante días había temido ese momento. Había pensado que al recuperar su memoria él volvería a su antigua vida y la dejaría atrás. Pero estaba equivocada. Felipe tomó sus manos con suavidad. Dijo que su pasado ya no definía su futuro. Que el hombre que era antes ya no existía. Que el hombre que era ahora nació el día que ella lo encontró. El silencio se llenó de emoción. Sofía sonrió entre lágrimas. Y sin decir nada más se acercó a él. Sus labios se encontraron en un beso que no solo hablaba de amor sino de destino. Meses después la vida cambió por completo. Felipe decidió reconstruir su imperio, pero de una forma diferente. Abrió nuevos restaurantes, pero esta vez con un propósito distinto. Dar oportunidades a personas como Sofía. Personas olvidadas por la sociedad. Sofía dejó atrás el carrito, pero nunca olvidó de dónde venía. Se convirtió en el corazón de cada proyecto. Su historia inspiraba a todos. Francesco se convirtió en parte de su familia. El restaurante donde todo comenzó se transformó en el más especial de todos. Una noche, mientras observaban la ciudad desde una terraza, Felipe tomó la mano de Sofía. Le dijo que perder su memoria fue lo mejor que le pudo pasar. Porque así pudo encontrar lo único que realmente valía la pena. Ella. Sofía apoyó su cabeza en su hombro mientras las luces de la ciudad brillaban frente a ellos. Esta vez no había miedo. No había pasado persiguiéndolos. Solo había un futuro. Juntos.